Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez y este es tu programa Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia, que se transmite semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor FM, desde San Juan, Puerto Rico, y a través de internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía. Y recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, bíblica con 2K. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 31. En ti, Señor, me cobijo, nunca quede defraudado. Líbrame conforme a tu justicia. Tiende a mí tu oído, date prisa. Sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve, pues tú eres mi peña y mi alcázar, por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos abandono mi vida y me libras, Señor, Dios fiel. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Mateo en el estudio número 22. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Mateo, en esta serie interesante, espero, para mí lo es por lo menos, y estamos en el estudio número 22. Ya hemos cubierto las facetas iniciales de la vida de nuestro maestro, el comienzo de su ministerio, particularmente ese sermón del monte con las bienaventuranzas, y ya el comienzo de lo que son los milagros y algunos otros aspectos. Recordamos un punto muy importante al entrar en esta parte de los milagros del Señor Jesús. Y es que al menos en este evangelio, estos milagros son presentados desde una perspectiva algo interesante, porque todas las personas a las que Jesús está sanando, sus condiciones les hacen religiosamente impuros. Lo que nos hace pensar que hay un mensaje doble aquí. No solo el Señor Jesús viene a sanar, sino que viene a salvar, viene a limpiar. Y por supuesto sabemos que eso es así, pero es muy interesante verlo aún en la ejecución de estos milagros. El primero de los cuales fue el leproso. El segundo fue el siervo del centurión, con estas peculiaridades de encontrar a un hombre gentil pidiendo la ayuda de Jesús, a un hombre gentil teniendo tal interés por su siervo, este siervo que está sufriendo intensamente, según enseña el texto. Jesús se asombra de la fe de este hombre, diciendo: ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y eso nos ha llevado, y ahí concluimos, me parece, el estudio anterior, a explicar que en el contexto bíblico, y contrario a lo que mucha gente enseña, esta fe grande lo que significa es que es una fe depositada en el Señor Jesús de una persona donde no se esperaba tal fe. Usualmente gentiles, paganos. Mientras que una fe pequeña o ninguna fe es cuando se espera encontrar en esta persona una fe en Jesús y sin embargo esta no está. Y eso es lo que la Biblia enseña en los evangelios y en el Nuevo Testamento sobre una fe grande, una fe pequeña, y la vemos grande en este hombre, en este centurión romano. Y ahora pasamos al siguiente de los milagros, que consiste en alguna sanidad y en liberación de demonios. Comenzando con la suegra de Pedro. En Mateo 8:14, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio la suegra de en cama, con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Como explicamos antes, esta fiebre, esta enfermedad, aunque no se nos da un diagnóstico, era suficiente para hacerla religiosamente impura, para no poder participar de los ritos religiosos. En el verso 16 continúa diciendo, estando todavía más bien Jesús en la casa de Pedro, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Lo maravilloso de estos milagros, de estas sanidades y de estos exorcismos se hace aún más interesante por el hecho de que Mateo el evangelista busca el respaldo del Antiguo Testamento, el respaldo profético, debemos decir, para que lo que Jesús está haciendo ahora en casa de Pedro represente el cumplimiento de esa profecía. Dicho de otra manera, el profeta, más bien el evangelista, está diciendo, esto que Jesús ha hecho es en cumplimiento de lo que el profeta tal, en este caso Isaías, ha dicho. La referencia que él hace, interesantemente, es a un pasaje muy conocido y apreciado por los cristianos, que es Isaías 53:3, que quiero leer. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Antes de continuar con nuestro estudio de Mateo, tenemos que hacer un alto para notar una peculiaridad en el uso de esta cita de Isaías. Y con ello como base, haciendo un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, comentar brevemente sobre un punto muy importante, y es cómo los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento. Con alguna frecuencia, sean los evangelistas o sean las cartas apostólicas, notamos cómo porciones del Antiguo Testamento son integradas en la exposición que se está haciendo. No siempre la están usando de la forma en que nosotros estaríamos acostumbrados a hacerlo hoy en día. Por lo tanto, este paréntesis es muy importante, máxime cuando, como ustedes saben, el propósito de este programa no es solo ir haciendo una exposición, una explicación del texto bíblico capítulo por capítulo, sino aprovechar las oportunidades que este estudio nos da para enseñar cómo se estudia la Biblia. Aquello de que si le enseñas a una persona a pescar, lo alimentas para toda la vida. De manera que aquí aprovechamos esta situación, esta cita que hace Mateo del profeta Isaías en el capítulo 53 para hablar un poco sobre el uso del Antiguo Testamento por los autores del Nuevo, particularmente, por supuesto, partiendo de esta cita actual. Y es que hay algo aquí desconcertante, para algunos de nosotros pudiera serlo al menos. Y es que esta misma cita de Isaías que acabamos de ver en Mateo y que Mateo la usa en referencia al ministerio, digamos, sanador y de expulsión de demonios de Jesús, es usada por otro autor en el Nuevo Testamento y usada en un contexto relativamente diferente. Me refiero al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y verso 24. Él dice, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En este párrafo, Pedro utiliza de manera aparentemente diferente la misma cita en Isaías a como lo hace Mateo. Mientras que en Mateo se presenta como una profecía del ministerio sanador de Jesús, en Pedro se aplica al ministerio perdonador del Salvador. Por supuesto, no existe contradicción alguna y explicarlo nos ayudará nuevamente, repetimos, a entender mejor no solo el ministerio sanador y restaurador del siervo sufriente de Dios, sino también cómo el Antiguo Testamento se usa en el Nuevo. El anuncio de Isaías en el capítulo 53 establece que este siervo sufriente de Jehová vendría para sanar no solo las enfermedades físicas, sino también los dolores del alma, el dolor emocional y el incurable padecimiento del espíritu, o sea, el pecado, como comentamos al principio de esta sección. Toda esta gama que podría resumirse en la restauración de la Shalom, que significa mucho más que paz, significa el bienestar completo conseguido en una relación con Dios. Todo esto es la obra anunciada por Isaías y consumada por Jesús en el Mesías.
Estás escuchando Bíblica, soy el pastor José Martínez y estamos en el estudio número 22 de Mateo y específicamente considerando cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento, notando que en esta porción de Mateo se cita Isaías 53, que es una cita que también el apóstol Pedro utiliza en su carta, en la primera carta, capítulo 2. Tanto Mateo como Pedro hacen referencia solo a unos pocos versos del pasaje, pero se refieren a la totalidad de este. Y esto es muy importante porque esta práctica de mencionar solo una frase, aun cuando se está haciendo referencia implícitamente a todo el pasaje, es una de las características de la manera en que autores del Nuevo Testamento utilizan el Antiguo. Repetimos que esta forma de utilizar el Antiguo Testamento es muy común. De hecho, es una de las características del uso de los autores del Nuevo Testamento. Aunque se están refiriendo a todo un pasaje, la cita o la alusión que hacen es a solo un segmento de este. Comentemos un poco más sobre esto antes de continuar con los versos de Mateo que siguen. Partimos de la premisa, por supuesto, de que todos los escritores del Nuevo Testamento consideran al Antiguo palabra de Dios. De modo que sería de esperar que la utilizaran en la proclamación y explicación del Evangelio de Cristo. Lo que sin duda puede sorprendernos es la forma en que lo hacen, como ya hemos señalado. Veamos otros ejemplos en este mismo Evangelio de Mateo. Algunos, de hecho, ya lo hemos visto, otros no. El primero lo podríamos encontrar en Mateo capítulo 1 y verso 20. Y estamos, repito, observando cómo, en este caso, Mateo utiliza o cita el Antiguo Testamento. Mateo 1:20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, está hablando de José, el esposo de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el verso 22 del capítulo 1 de Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliera el por qué él salvaría a su pueblo de los pecados. Verso 22, repetimos, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y la referencia, por supuesto, es a Isaías 7:14, donde dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Otro ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo y verso 4, dice, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó, y aquí está hablando de Herodes ante la interrogante de los sabios de Oriente, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y aquí la alusión es al profeta Miqueas, en el capítulo 5 y verso 2, que dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y el tercer ejemplo está en Mateo, capítulo 2, verso 14, donde dice, así que se levantó cuando todavía era de noche, está hablando nuevamente de José, el esposo de María, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí es una cita de Oseas, capítulo 11 y verso 2. Desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Estos tres casos presentan situaciones diferentes en el uso del Antiguo Testamento por Mateo. En el segundo caso se hace referencia a una profecía mesiánica reconocida como tal por los judíos. El hecho de que el Mesías nacería en Belén.
En el primer pasaje se cita como mesiánica una profecía que los judíos no trataban como tal, refiriéndose al nacimiento de una virgen, por lo menos así como lo entendemos los cristianos. Los judíos no están de acuerdo con que esa cita de Isaías 7:14 demuestre o profetice un nacimiento virginal. El tercer ejemplo que hemos dado quizás es el más extraño de todos, porque Mateo parece encontrar en Oseas un respaldo bíblico a la salida de Jesús y su familia de Egipto, que no nos resulta evidente. Cuando nosotros leemos en Oseas 11:2, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y comparamos esa cita con el uso que de ella hace Mateo, diciendo que cuando el Mesías, acompañado de José y su madre María, son ya permitidos u ordenados a salir de Egipto, que esto estaba profetizado en el libro de Oseas. Honestamente, cuando uno lee esta cita en Oseas, uno jamás pensaría que es una profecía mesiánica con respecto al Mesías. Y esto es lo que lo hace peculiar y muy interesante, porque en este último caso, repetimos, Mateo cita de un pasaje de Oseas que no solo no era considerado como mesiánico por los judíos, sino que al examinarlo no parece serlo ni siquiera para nosotros. Se trata de una profecía sobre Israel, de eso es que trata la profecía de Oseas, en la que se alude a la salida de Egipto siglos antes. Por supuesto, el pueblo de Israel fue liberado por mano poderosa de Dios a través de Moisés de 400 años de esclavitud en Egipto. Y a eso es que hace referencia el profeta Oseas. Así que ya ven cómo se va complicando un poco la situación. El uso que autores en el Nuevo Testamento dan al Antiguo Testamento, como hemos visto, puede diferir significativamente de los métodos que hoy consideraríamos adecuados. El tema puede resultar de hecho complejo, por lo que solo haré mención de una lista de características del uso del Antiguo Testamento para el Nuevo, sin entrar en profundidad en ellos y sin dar ejemplos para cada uno de ellos, lo que nos demoraría bastante tiempo. Con esta lista nos conformaremos con un cuadro general que nos dé un marco de referencia para comentar las no pocas veces que Mateo utiliza el Antiguo Testamento en su Evangelio. Así que con esta lista de, llamémosle, criterios o ideas sobre el uso del Antiguo Testamento por autores del Nuevo, lo que queremos es examinar, aunque sea de manera un poco breve y superficial, cómo es que Mateo utiliza el Antiguo Testamento de formas a veces claras y obvias, meridianamente claras, como el uso de Miqueas 5:2 para respaldar el nacimiento del Mesías en Belén, y otras que nos parecen extremadamente extrañas, como usar Oseas 11:2 como profecía de la salida del niño Jesús de Egipto junto a José y a la madre María. ¿Cómo es que esto ocurre y cuál es el sistema y cuáles son estas características? Número 1, el contexto específico de la cita no siempre es considerado determinante. Cuando un autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo, no necesariamente lo está haciendo considerando el contexto de dicho pasaje. Y esto es importante porque es extraño para nosotros. Número 2, una cita de un pasaje del Antiguo Testamento puede aludir a parte del contexto, lo contrario de lo que decíamos antes. Se puede citar un pasaje del Antiguo cuando el autor del Nuevo lo que quiere hacer es no solamente referencia a ese pedazo, a ese trozo de escrito bíblico, sino al contexto que rodea a todo ese verso. Otro tercer caso es una cita del Antiguo Testamento que puede usarse en base a todo el contexto de las escrituras hebreas. En otras palabras, se hace referencia a un tema en un lugar de la escritura hebrea, a un verso o unos versos en el Antiguo Testamento, pero en realidad se está haciendo referencia a toda la enseñanza sobre ese tema en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Cuarto, recordar que Mateo es el evangelio donde hallamos el mayor número de citas, 25 en total, casi el mismo número que los otros 3 evangelios juntos, lo que nos hace claro lo que ya hemos comentado varias veces, que según la tradición y el énfasis que podemos ver en el mismo evangelio, Mateo fue escrito
pensando de manera particular y especial en el pueblo judío. Quinto, usualmente las citas que está haciendo este autor del Nuevo Testamento son citas de la versión griega del Nuevo Testamento, de la llamada Septuaginta, que de paso parece ser la Biblia que usaban probablemente Jesús y seguramente los apóstoles. Así que las citas que provienen del Antiguo Testamento y que son usadas en el Nuevo por los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, en el Nuevo Testamento suelen ser de la versión griega, de la Septuaginta, aunque no siempre, porque ocasionalmente se traduce libremente un pasaje o se alude a variantes en textos hebreos y arameos, lo que hace, por supuesto, todo este asunto del uso del Antiguo Testamento más interesante y más complicado. En resumidas cuentas, en todo esto, lo que estamos viendo es que el autor o el escritor en el Nuevo Testamento, no olvidemos, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, hace un uso del antiguo que no necesariamente corresponde con nuestras reglas hermenéuticas actuales. A veces se cita un trozo haciendo alusión a todo un pasaje. A veces se utiliza un trozo haciendo alusión a toda la enseñanza bíblica sobre este tema. A veces se cita un verso sin importar su contexto, y así por el estilo, como hemos estado señalando a través de estos ejemplos. Pero, y muy importante este pero, en todo esto es importante no olvidar que quienes están usando el Antiguo Testamento de esta manera que hemos descrito son los apóstoles a los cuales el Señor inspiró el Nuevo Testamento. Esos son los mismos a los que Jesús dejó a cargo de la naciente iglesia y a los que prometió el ministerio de revelación por el Espíritu Santo. Y recordemos, por favor, que ni esta clase de revelación, ni esta clase de apóstoles ocurren hoy en día. Podemos descansar en el uso que hacen estos autores del Nuevo Testamento del Antiguo de esta forma que nos pueda resultar a nosotros peculiar, pero por favor, al hacerlo, recordemos, estos son los hombres que fueron inspirados por Dios. Así que nosotros no necesariamente nos podemos tomar las mismas licencias que ellos. Bueno, continuaremos con Mateo luego de esta pausa musical. Te recuerdo que estás escuchando Bíblica con el pastor José Martínez. Y un brevísimo anuncio es que ya está disponible el libro que el Señor nos ha permitido escribir, Breves Respuestas a Grandes Preguntas, que tiene la intención de ayudar al cristiano que está dudando o al que quiere ayudar a alguien con duda. Y ya se puede conseguir aquí en Redentor, en la Iglesia Catedral de la Esperanza, 769-7991, y ya está disponible en Amazon a través de Internet. Disfruta esta pausa musical y regresamos en breve.
Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Y este que te habla es el pastor José Martínez. Te agradecemos tu fiel sintonía. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 8. Y espero que la pasada sección no haya resultado confusa para nadie. Antes, al contrario, que nos ayude a ver, por un lado, la riqueza increíble de la palabra de Dios y por otro, que veamos en esta explicación herramientas para entender mejor la Escritura. Todo este comentario que hicimos sobre cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo partió de una cita de Mateo, donde luego de este ministerio de Jesús, habiendo sanado la suegra de Pedro y luego a otros enfermos y liberado varios endemoniados, el evangelista Mateo dice que esto es cumplimiento de la profecía de Isaías 53:3, donde habla de cómo el Señor llevaría nuestras dolencias. Nosotros sabemos ahora en la cruz. Y explicamos que este sistema, esta forma de utilizar las escrituras es parte de cómo se hacía en aquel entonces. Prerrogativa para aquellos que, inspirado por el Espíritu Santo, estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Aunque la explicación final o quizás concluyente de por qué hay una diferencia en la forma en que Mateo utiliza ese verso para referirse digamos, a los sanados, y mientras que Pedro en su primera carta en el capítulo 2 la usa para referirse al ministerio de Jesús perdonando pecados, en realidad en un sentido es el mismo uso, y explicamos. Al comienzo de este programa y al comienzo de la discusión de este capítulo 8, hicimos claro, espero yo, algo muy importante, y es que en estos milagros de Jesús, que nosotros consideramos milagros de sanidad, hay algo más que la simple sanidad del cuerpo físico. El ministerio del Mesías que vendría, tal y como dice el mismo Isaías 53, y como vemos claramente en el Nuevo Testamento, incluía no solamente sanidades físicas, sino sanidades que podríamos llamar emocionales, espirituales y, por supuesto, el perdón de los pecados. Todo esto como una restauración del ser humano a la forma en que fue creado, como una restauración de la Shalom del Antiguo Testamento, una condición de bienestar completo, digamos, que el Mesías podría traer. Así que, en un sentido muy claro, la cita usada por Pedro y usada por Mateo, aunque suenan diferentes a nuestros oídos, es la misma aplicación. El Mesías llevaría sobre nosotros nuestras enfermedades, también nuestros pecados. Y ahora continuamos con Mateo y llegamos al capítulo 8, versos 18 al 22, donde vemos a Jesús en lo que podríamos llamar una entrevista a candidatos a ser discípulos suyos. Capítulo 8 de Mateo, verso 18. Cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús contestó: «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Otro discípulo le pidió: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Sígueme», le replicó Jesús, «y deja que los muertos entierren a sus muertos». Si recordamos que esto que nosotros llamamos el discipulado, el cómo se sigue a Jesús, es uno de los temas principales del Evangelio de Mateo, no es difícil ver en estas dos brevísimas escenas los altos requerimientos para seguir a Jesús, especialmente cuando se dan justo antes de la invitación de Jesús a sus discípulos de pasar al otro lado del lago, con la consiguiente inesperada tormenta en el mar de Galilea y el encontronazo con un temible hombre poseído por demonios en Gadara, o dos demonios, como veremos un poco más adelante. Antes de la escena de la tormenta, pero sin duda relacionada a estas dos personas, que de hecho son tres en los otros evangelios, se acercan al maestro con la idea de seguirle. El primero es un escriba, es un maestro en la ley judía. Este no es un discípulo de Jesús aún, le llama maestro y no le llama señor, como era lo acostumbrado. La contestación de Jesús, quizás por saber lo que había en su corazón, puede parecernos seca.
Con ella, el maestro le anticipa lo que sería su vida al unirse a los 12, si es que aceptara este desafío. Sería un ministerio itinerante con pocas comodidades. Aunque no se dice, se implica que este escriba decidió no seguir a Jesús luego de la aclaración del maestro. El maestro no tiene dónde asentar su cabeza, parece que esto resultó demasiado para el escriba y todo parece indicar que se marchó sin seguir a Jesús. El segundo voluntario pide una prórroga hasta que entierre a su padre. El significado de esta frase no nos queda del todo claro. ¿Estaba su padre enfermo y deseaba atenderlo? ¿O se refería a su deber moral y religioso como hijo de velar por el bienestar de su padre? Sea la que fuese su intención, las palabras de Jesús suenan duras igualmente. Se han ofrecido varias explicaciones a la dureza de las palabras de Jesús sin que ninguna de ellas parezca superior a las otras. Número 1. Que los espiritualmente muertos entierren a sus muertos. Esta es una de las explicaciones que más escuchamos a esta frase de Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos. La segunda posibilidad, que se dé prioridad a los asuntos del reino de Dios, que es la que yo prefiero. En otras palabras, hay asuntos de esta vida que son importantes, pero ninguno más importante que predicar el reino de los cielos. Quizá las respuestas de Jesús nos hacen más sentido cuando nos enteramos de lo que les esperaba: una tormenta y un encuentro sobrenatural con los demonios. Seguir a Jesús tiene altos requisitos y la experiencia de hacerlo conlleva también experiencias extraordinarias y muy difíciles, como lo vemos en la siguiente escena, que es la de Jesús con sus discípulos en una barca enfrentando una tormenta en el mar de Galilea. De esto es que leemos en el capítulo 8, según San Mateo, de esta forma, a partir del verso 23, donde se nos dice que habiendo Jesús dicho, pasemos al otro lado, se embarcan, Jesús queda dormido, obviamente está muy cansado, y comienza una tormenta a azotar la pequeña barca. Al principio los discípulos parecen intentar enfrentarla, pero finalmente se dan por vencido y piensan que van a perecer, y es solo entonces que despiertan al maestro. Al hacerlo, el maestro se levanta, reprende al viento, al mar, y les reprocha a sus discípulos por su poca fe. Y siguen rumbo a Gadara, donde nos espera otra interesantísima escena. Si recordamos entonces que antes de este evento, Jesús, por un lado, ha dicho pasemos al otro lado, y por otro lado le vemos entrevistando, por así decirlo, a dos candidatos, a discípulos. Nos damos cuenta que hay aquí, en esta escena de un milagro, también una escena didáctica, donde se nos habla de la importancia del discipulado y de las dificultades que seguir a Cristo puede conllevar. Cuando llegamos a esta conocida escena de la tormenta del mar de Galilea y lo que sigue, entonces enfatizamos, debemos recordar, como ya hemos indicado y repetido varias veces, que el tema del discipulado es un tema importante en el Evangelio de Mateo. Por otro lado, las tormentas de comienzo súbito eran relativamente frecuentes en el mar de Galilea, no eran raras. Entre los 12, debemos recordar también, había por lo menos 4 pescadores de experiencia, por lo que podemos presumir que la reacción inicial al fenómeno fue una calma. Tranquilo, que nosotros hemos enfrentado tormentas como estas anteriormente, y de tormentas sabemos nosotros, y de pescar sabemos nosotros. De esto Jesús no sabe nada. Jesús dormía plácidamente. Pero la tormenta arreció al punto de que los discípulos temieron por sus vidas, por lo que deciden despertar a Jesús, quien dormía tranquilamente. Este se despierta y con autoridad sobrenatural ordena la calma en medio del caos. Y al instante, todo se calmó, dejando a los 12 con una pregunta en sus labios: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?
Este es uno de esos varios lugares en los evangelios en que los milagros de Jesús fuerzan a sus discípulos o a los que los observan a hacerse preguntas como esta. Por ejemplo, en Lucas 7:49, cuando Jesús sana al paralítico, aquellos que están allí dicen, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es este? Cuando Jesús está entrando triunfante una semana antes de morir en un pollino de asna y la multitud está exacerbada, contenta, exaltada, diciendo Hosana, hay gente que dice, ¿quién es este? En nuestra ingenuidad damos por sentado que los 12 apóstoles estaban claros respecto a la identidad de Jesús, pero estamos equivocados. Su confusión se hace evidente cuando tiempo más tarde arrestan al maestro y todos huyeron. Igualmente desconcertante es apreciar su actitud incrédula luego de su muerte y hasta luego de su resurrección. Jamás pensaban los discípulos que Jesús tenía el poder para calmar una tormenta. Como dije antes, quizás pensaron, de esto sabemos nosotros, de esto Jesús no sabe nada. Pero el poder de Dios manifestado a través de su Hijo, Dios hecho carne, y el Mesías prometido, trajo la calma, la tranquilidad, tanto en el mar como en el viento. Es imposible hablar de este pasaje sin traer una nota aplicativa a lo que es nuestra vida. Y es que de la misma manera que cuando uno se echa a la mar, no lo está haciendo pensando que se va a encontrar con una tormenta, tampoco en la vida pensábamos que adentrarnos en nuestra existencia ya en la vida adulta, a veces desde la vida joven, traería tantos problemas. Nuestros sueños de ilusiones juveniles, para los que los tuvimos, nos permitían ver una imagen distorsionada de la vida cuando mirábamos al futuro. Pero ella, o sea, la vida, poco a poco se fue encargando de enseñarnos lo que es la realidad. Vienen los problemas laborales, vienen los problemas en el matrimonio, vienen los problemas con los hijos, vienen los problemas económicos, vienen los problemas con la salud. Y entonces llega la tormenta. De buenas a primera, todo nuestro mundo parece venirse abajo. Esa vida ilusa, imaginada en nuestros años juveniles, se deshace, se esfuma. Igual que los discípulos en la barca, entonces nos encontramos impotentes con una sola solución: Jesús. A lo largo de esta historia vemos interesantemente, como nos ocurre en nuestra vida, que las soluciones humanas son inútiles. Los esfuerzos de los discípulos por evitar que se hundiera la barca, achicando agua, quizás reorientando la dirección de la barca, quizás recogiendo las velas, todo esto resultó inútil. La barca se iba a hundir. Los esfuerzos humanos son inútiles para traer solución duradera a nuestros problemas o traer paz en medio de ellos, porque en la raíz de todo esto se halla un problema de carácter espiritual: el pecado. No hay solución humana para el pecado, esa solo la tiene Jesús. Y aunque no nos atreveríamos jamás a decir que invitar a Jesús a ser el Señor de nuestra vida nos va a llevar por un rumbo sin tormentas, de paso, este pasaje dice todo lo contrario. Sí, lo que podemos asegurar fuera de toda duda y con toda convicción es que la persona que sigue a Cristo como Señor, estos discípulos que sí aceptan la invitación de pasar al otro lado del lago, pueden enfrentar la tormenta porque Jesús está con ellos. Y en nuestro caso, la peor tormenta, admitámoslo, no es la que está fuera de nosotros, no son las circunstancias que nos oprimen o nos asustan, es nuestro corazón, es adentro, cuando la angustia se puede apoderar de nosotros y llevarnos a la desesperación. Igual que los discípulos, cuando vemos la intervención de Jesús en una vida, salvándola y trayendo su paz, nos preguntamos, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús que aún los vientos y la mar le obedecen? Bueno, comienzo por decir quién no es ese. No es este Cristo histórico del cual hablan algunos eruditos liberales queriendo restar a la sobrenaturalidad de la figura de Jesús. No es un simple maestro, no es un filósofo, no es un fundador de una religión, no es un camino, no es un Cristo
crucificado, derrotado, muerto en una cruz. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este al que tú puedes acudir en los tiempos de necesidad más profunda? Es el Cristo resucitado y victorioso, con poder para calmar la tempestad y traer paz en medio de ella. El mismo que dijo, yo soy el camino. El mismo que dijo, yo soy el pan de vida. El mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, es ese Señor Jesucristo, que si tú lo invitas, puede levantarse en medio de la tormenta y traer la paz y la tranquilidad en medio de la tempestad más terrible. Y yo sé que para todos nosotros esta posibilidad de tener a Jesús en nuestra vida suena como algo bueno que hacer. Sin embargo, también sabemos que no todos hemos decidido en esa dirección. Igual que los candidatos a discípulos que vimos en la escena anterior, muchos de nosotros todavía tenemos excusas, queremos posponer, no queremos renunciar quizás a nuestra clase de vida o no queremos renunciar a la dirección de nuestra vida o a nuestro derecho de dirigirla por nosotros mismos. Por lo tanto, al momento de llegar a esas situaciones terribles que la vida siempre nos traerá, las enfrentamos solos. Pero por el contrario, si entendemos el mensaje de Jesús, si entendemos, por supuesto, lo que vendrá luego en este evangelio, la muerte y resurrección de Jesús, si entendemos la identidad de Jesús a la pregunta de quién es este, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado que quita los pecados del mundo, lo mejor que nosotros podemos hacer es abrir nuestra vida, reconocer nuestro pecado, reconocer que solo Cristo nos puede salvar de ese pecado y entregar nuestra vida a Jesús, para que Él se convierta en nosotros en el Salvador nuestro, en el Señor nuestro, en el que está al timón de nuestra vida. Y esa vida, queridos amigos y queridos hermanos, es la mejor vida que existe. Con Jesús en la barca, de paso, no dormido, sino erguido, poderoso, calmando los vientos, calmando las olas. Amén. Si tú no has hecho esta decisión, te invitamos a que la hagas. Y si tú conoces gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón, te invitamos a que les invites a que ellos también tengan a Jesús. Muy bien, esto será todo por el programa de hoy. No queremos despedirnos, sin embargo, sin antes recordarte que estás invitada al programa Pensando en Voz Alta, que se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 FM, todos los martes a las 5 y a las 9 de la mañana. 5 y 9 de la mañana, Pensando en Voz Alta. Y también te recordamos que ya nuestro último libro, Breves Respuestas a Grandes Preguntas, está disponible. Lo puedes conseguir aquí mismo en Redentor, en la 65 de Infantería, o llamando al 753-1310, 753-1310. También lo puedes conseguir en la Iglesia Catedral de la Esperanza, en la 65 de Infantería, al lado del correo, teléfono 769-7991. Repito, 769-7991. Y ya a partir de hoy también está dispuesto para ser comprado en su formato físico en Amazon, la distribuidora de libros Amazon. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo lunes, en donde el programa Bíblica te ayudará a estudiar las Escrituras.